My heart bursts on its veins, spilling with beauty and goodness, and pouring out as the sun to my King, shaping the rivers into worlds. What grace flows from your lips. The sun calls the midnight to morning. The melody turns to my winter and spring. I echo it now in my worship. I echo it now in my worship. 10,000 strong, you're the fairest of all, fairest in heaven and earth. All the children of men, you're the fairest of them, fairest in heaven and earth. Your heart bursts out the seams, flowing with blood and with water. A song of love pouring out from the trees, singing for the joy set before me, for the joy set before me. 10,000 strong, you're the fairest of all, fairest in heaven and earth. You're the children of men, you're the fairest of them, fairest in heaven and earth. You ran so you bright on the day that you died, ascending to heaven in glory. She stands clothed in white, with her head lifted high, singing, "Come and return in your glory." You ran so you bright on the day that you died, ascending in heaven in glory. We stand clothed in white, with our voice lifted high, singing, "Come and return in your glory." Fairest in heaven and earth. All the children of men,
you're the fairest of them, fairest in heaven and earth. Hola mis hermanos, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Estoy contento, feliz de que Dios ha sido conmigo, me ha bendecido, me ha cuidado, me ha guardado, y mis hijos, mi esposa, estamos todos bien, gracias al Señor. Alabo a Dios por ello. Hoy me corresponde predicar su palabra. Es una palabra un poco dura, pero la palabra hay que predicarla como es. No la podemos, como por decirlo, no la podemos modificar, no podemos decir algo distinto a lo que dice la Escritura. El tema del que vamos a hablar hoy es respecto de la victoria asegurada en Cristo. Victoria. Así que, bueno, les puedo comentar como introducción que la vida está llena de problemas. Bueno, ¿quién no ha tenido problemas en su vida? ¿Quién no ha tenido dificultades, aflicciones? Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades y aflicciones. Pero en la vida del cristiano, de los hijos de Dios, nosotros tenemos muchos más problemas. De hecho, es muy probable que si usted mira hacia o en algún momento de su vida ha pensado, que a mí me pasó una vez, no lo digo con orgullo, pero sí les puedo comentar que en algún momento de mi vida, estando en Cristo, eran tantos los problemas que incluso dije: Señor, cuando estaba en el mundo, pucha, no tenía tantos problemas como ahora, no me había tocado tanto sufrimiento, tantas aflicciones como ahora. Entonces, nosotros los cristianos debemos asumir y entender por la palabra de Dios que nosotros estamos y siempre vamos a tener aflicciones, siempre vamos a tener dificultades, problemas. Entonces vamos a buscar en la palabra de Dios, que es en la Biblia, que se encuentra, el texto principal se encuentra en Segunda de Corintios, segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, y le vamos a dar lectura desde el versículo 3 al versículo 7. Y le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme,
pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador, le agradecemos, le agradezco, mi Dios, y paso directamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, como dice su palabra. Mi Dios, primero que todo le agradezco porque usted me ha bendecido y me ha cuidado. Gracias porque usted me ha ayudado a mis hijos y a mi esposa y nos ha guardado, Señor. Gracias por todas sus bondades para conmigo. Gracias porque usted ha sido con nosotros y con mis hermanos. Gracias por todas las oraciones que usted ha escuchado. Gracias por todas las buenas noticias que hemos recibido. Gracias a que usted oyó la oración de mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias por todo ello. Gracias porque usted lo hace. Ahora le pido, bendito Dios, así como usted opera el milagro de la recuperación y sanación de los hermanos por los cuales hemos pedido, también le pido, bendito Rey, que usted sea, Señor, ahora usando mi boca y mi vida, Señor bendito, para poder predicar su palabra, Señor. Le ruego que perdone cualquier falta, cualquier pecado que haya cometido, Señor, y me ayude, Señor, y me purifique para poder, Señor, presentarme como un siervo inútil ante su presencia, para ser usado por usted, bendito Rey, para entregar la palabra que usted quiere entregar a los hermanos y a aquel inconverso o al amigo que está o amiga que está escuchando y viendo este video. Le ruego su bendición, amado Dios, y lo dejo en sus manos en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les comentaba, de lo que hoy vamos a hablar es de la victoria asegurada en Cristo. Dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que Dios Padre dice que es Padre de misericordias. ¿A qué se refiere con que es Padre de misericordias? Que de Dios viene toda misericordia. Y dice de su palabra también que se renuevan cada día. Y dice que es Dios de toda consolación. Recordemos que el Espíritu Santo que viene de parte de Dios es el Consolador. Y es el que está en este minuto aquí y que está con mis hermanos y hermanas en Cristo. Y el que está protegiéndonos y está junto con nosotros. Pero hay algo importante que debemos siempre tener en cuenta, como les comentaba, que nosotros debemos asumir que las aflicciones siempre van a estar, incluso en mayor medida ahora que estamos en Cristo, porque antiguamente, como les comentaba, cuando estábamos en el mundo, seguramente muchos de ustedes van a coincidir conmigo, es que cuando estábamos en el mundo, no teníamos este nivel de aflicciones que hemos tenido ahora cuando estamos en Cristo. Así que, pero es importante que entendamos, como dice en Santiago, que debemos estar gozosos cuando nos encontremos en las diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Es importante porque nosotros podemos decir, ¿y para qué tanto sufrir? Si Dios dice que nosotros, ¿por qué Dios se preocupa de permite? ¿Por qué Dios permite que nosotros suframos? ¿Por qué? Es la pregunta que siempre uno se podría hacer. ¿Por qué Dios permite que yo sea castigado? O sea, que yo tenga aflicción. ¿Por qué? ¿Por qué? Si Él es Dios Todopoderoso. Bueno, en la palabra también dice, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo trayendo sus javillas. Nosotros siempre vamos a tener aflicción, pero no debemos entristecernos por eso. Asumir primero que vamos a tener aflicción, pero
Lo importante es que no se entristezca. No, esta predicación no es para que usted diga, oh, mi hermano dice que solamente voy a sufrir, voy a sufrir y voy a sufrir. Bueno, sí, va a sufrir, pero no se entristezca por las aflicciones. Más bien alégrese, porque en Cristo siempre va a vencer. La palabra de Dios nos dice que siempre vamos a vencer. Mientras estemos en Cristo, hay victoria. Como dice ese coro, hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Las cadenas que me ataban, rotas son por el Señor. Amén. Hay victoria en Cristo. Y en la palabra que leíamos dice, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Qué está diciendo aquí? Que siempre va a haber un consuelo de parte de Dios para su aflicción, para su tribulación, para su dolor. Dice para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de la experiencia que nosotros vivimos con nuestras aflicciones, nosotros aprendemos de eso. Porque dice la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si usted tuvo un tremendo problema con su esposa, que casi se separó, después cuando algún hermano en Cristo esté pasando por lo mismo, usted va a saber y va a tener una idea más clara para ayudar a su hermano y ayudar a que pueda sobrellevar aquel problema. Entonces nosotros somos partes como de esa cadena de consolación, que Dios nos consuela y Dios mismo a través de usted o de mí va a ayudarlo para ayudar al hermano o a la hermana y para consolar al hermano y a la hermana. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice más abajo, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Qué quiere decir? Que así como hay aflicciones, hay consolación. Siempre va a haber. Siempre va a haber un consuelo para el dolor que usted tenga. Siempre va a haber. Siempre y cuando usted y yo estemos en Cristo. Amén. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque aquí, como les comentaba, la palabra de Dios es súper clara. En ninguna parte dice la palabra que nosotros vamos a tener, que no vamos a tener sufrimiento, que no vamos a tener aflicciones. Sí, siempre van a estar. Pero está la garantía clara y concisa de la palabra de Dios que dice que va a haber victoria, que usted va a ser consolado. Lo otro es importante, que alguien dijo por ahí, algún predicador dijo en algún momento, el cristiano siempre tiene un motivo para dar gracias a Dios. Gracias a Dios por ello, que es cierto, siempre, incluso cuando tenemos problemas o aflicciones, siempre hay un motivo para dar gracias a Dios. Siempre, siempre, siempre hay, aunque sea un solo motivo, para dar gracias a Dios. En Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea que recordemos que su aflicción y la mía no es comparable con todo lo que vamos a recibir cuando vayamos al cielo, cuando estemos con el Señor.
todo lo que vamos a recibir a cambio de las aflicciones, de todo lo que vamos con todo lo que estamos viviendo, con los sufrimientos que hemos pasado, no son comparables, porque vamos a recibir tan gran galardón que ni siquiera vamos a, incluso me imagino que cuando tenga ese galardón, quizá voy a decir, sufrí muy poco, porque el premio es demasiado. Amén. En Romanos 5, 3 y 5, del 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y esto coincide con lo que dice en el libro de Santiago, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y el apóstol Pablo a los romanos lo confirma diciendo que sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no se avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en Romanos 8, 18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente... eso ya lo había comentado. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Eso dice en Filipenses 1, 29. Aquí dice que a nosotros se nos concedió, a causa de Jesucristo, el Hijo de Dios, no solo que creamos en Cristo, sino que también que suframos, que padezcamos por Cristo. Amén. Ahora, es importante también hacer la diferencia, saber y ser honestos también, porque nosotros los cristianos cometemos siempre el error de decir que cada vez que nos pasa algo, nosotros decimos, no, es que es una prueba. Nosotros tenemos pegada esa palabra en nuestro vocabulario. Muchas veces Dios nos está castigando. O muchas veces nosotros caímos solos en la tentación y pecamos y sufrimos. Pero es por nuestra propia concupiscencia, como dice en Santiago 1, del 13 al 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros caemos en tentación. Nosotros siempre vamos a caer en tentación por culpa de nuestra propia concupiscencia, por nuestra propia carne. No es que Dios dijo, voy a poner esta tentación en el camino de José Luis para que José Luis caiga. No, Dios no nos pone en tentación. Dios nunca nos va a poner la tentación a nosotros. Eso es la pega del mundo, es la pega del que hace el diablo. El enemigo es el que nos pone la tentación enfrente. Y nosotros, a raíz de nuestra propia concupiscencia, a raíz de nuestra propia carne, es que caemos en la tentación y somos atraídos y seducidos, como dice en la palabra de Dios. Entonces Dios no tienta a nadie, pero Dios sí nos puede librar de la tentación. Nosotros tenemos que estar siempre en Cristo, como en la oración ejemplar con la que Jesucristo nos enseña a orar. Mas líbranos del mal, y no nos dejes caer en tentación, dice en la oración ejemplar que nos enseñó el Señor Jesucristo. Entonces Dios no tienta a nadie, pero Dios castiga. Y eso es algo que nosotros debemos también entender. No podemos cada vez que tenemos una aflicción decir es una prueba, porque hay veces en las que Dios realmente nos está castigando por algún pecado que cometimos, o cuando ve que nos estamos desviando nos trae de vuelta. Así que ojo con eso. No podemos decir a todo lo que nos pasa es una prueba. Hay veces que no es una prueba, porque Dios castiga,
Y esto lo confirma el mismo Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es más claro echarle agua. Jesucristo mismo diciendo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces las aflicciones pueden venir por alguna prueba, por algún castigo, o porque simplemente usted o yo caímos en tentaciones a raíz de nuestras propias concupiscencias. Esas son las alternativas que hay para la aflicción. Dios no tienta a nadie, pero sí castiga. Como le insisto, Dios no le pone la tentación enfrente. Dios lo permite, pero Dios no es el que pone la tentación ahí para usted, ni para mí. Amén. ¿Se entiende la diferencia? Y tenemos que ser siempre honestos. Ahora, ¿cuál es la clave de la victoria? Porque esta predicación trata principalmente de la victoria asegurada en Cristo. La clave de la victoria es como me lo explicó en algún momento mi pastor Samuel, cuando yo estaba pasando por realmente muchos problemas. Realmente tuve aflicciones fuertes propias del cristiano nuevo, por decirlo, que Dios nos prueba, como nos pone como barro en las manos del alfarero, y sí duele. Tuve problemas grandes cuando entré al Evangelio, y bueno, mi pastor sabe lo mucho que me tocó sufrir a mí y a mi esposa. Y cuando estaba en esos momentos, hablé con mi pastor, lo llamé, y me recuerdo que él me dijo: mi hermano, tú tienes que aprender a descansar en Cristo. Tienes que aprender a entregarle tus cargas a Él. Tienes que aprender a descansar en Él y a confiar en Cristo. Tienes que aprender, porque la clave de la victoria es el Señor Jesucristo. Jesucristo dice claramente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero como en algún momento lo prediqué también, Dios, cuando dice los que estáis trabajados y cargados, se refiere a que usted vaya a Cristo, trabaje, y ese cansancio nacido del trabajo que usted hizo por el Señor, cuando esté trabajado y cansado, ahí acérquese a Cristo y Cristo lo hará descansar, porque no es un Dios de flojos. Dios siempre espera que nosotros nos movamos y hagamos cosas, pero Él lo que quiere es que usted y yo trabajemos. Porque no puedo acercarme a Cristo y decirle: Señor, estoy cansado. ¿Y qué has hecho? ¿Has trabajado tanto para mí? ¿Has predicado el Evangelio? ¿Has ido a visitar al hermano? ¿Has predicado mi palabra? ¿De qué estás cansado? ¿De qué estás cansado? Entonces nosotros tenemos la clave de la victoria. Es Cristo, es estar en Cristo, es sufrir en Cristo, porque mientras usted y yo estemos en Cristo, la victoria siempre va a estar asegurada. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que dice el mismo Señor Jesucristo. Porque recordemos y desmenucémoslo bien, dice: estas cosas os he hablado para que en mí, dice el Señor Jesucristo, para que en mí tengáis paz. Dice: en el mundo tendréis aflicción, lo dice el mismo Señor Jesucristo, pero confiad. ¿Confiad en quién? En Dios.
confíe, porque Jesucristo ha vencido al mundo. Él conoce las aflicciones. Él venció. Y usted va a vencer mientras esté en Cristo. En Juan 15, del versículo 4 al versículo 7 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. La clave de la victoria, dicho por el mismo Señor Jesucristo, es que debemos permanecer en Cristo. ¿Y qué es permanecer en Cristo? Es estar en comunión con Él, es orar a Dios, es hacer lo que Dios quiere que hagamos, es predicar su palabra, es vivir una vida de santidad, es ser luz en las tinieblas y la sal de la tierra. Eso es ser, eso es permanecer en Cristo. Alaba a Dios. Hasta aquí vamos a dejar esta palabra. Y alabo a Dios por permitirme predicar su palabra. Hermanos y hermanas en Cristo, no desfallezca. Hay muchos problemas que usted tiene actualmente, que todos tenemos, y siempre van a haber problemas, pero usted confíe en Cristo, refúgiese en Cristo, porque mientras usted esté en Cristo, usted va a vencer. Recuerden que dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Le está diciendo: confíen en mí, que yo ya vencí. Yo ya sé cómo vencer. Y como Él ya sabe vencer, ya venció, y nosotros estemos en Cristo, vamos a vencer. Que Dios bendiga esta palabra y vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, le agradezco, bendito Rey, esta palabra que usted ha puesto en mi corazón. Gracias, mi Dios. Le ruego que usted la bendiga, Señor, para que mis hermanos y hermanas en Cristo reciban esta palabra y sean victoriosos, y que nos acostumbremos, Señor, a refugiarnos y a permanecer en Cristo, para que podamos dar fruto, para que podamos vencer. Ayúdeme, mi Dios, ayude a mis hermanos y hermanas en Cristo, y le agradecemos, Señor, todas las bendiciones que nos ha dado, Señor. Gracias, Señor. Manténganos preparados, Señor, a los que en estos momentos no estamos pasando por pruebas. Manténganos preparados para cuando llegue el momento de la prueba. Señor, sabemos que el cristiano o está por empezar una prueba, o está por empezar una aflicción, o está en aflicción, o está saliendo de la aflicción, Señor bendito. Les ruego, Señor bendito, que usted nos permita estar siempre alertas y siempre firmes, y siempre con la vista al cielo, esperando su venida, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial. Alabo y bendigo su nombre, y le ruego su bendición, y le agradezco todo en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo amado. Amén. Hermanos, aprovecho de agradecer al Señor porque el hermano Joel, que es el hermano de nuestro pastor Samuel, está mucho mejor. Ya no está entubado, está en recuperación, ya está mucho mejor, ya pasó el riesgo vital y ya está sanando para la gloria de Dios. Gracias a Dios y a sus oraciones. No deje de orar, no deje de pedir. Oremos los unos por los otros,
y siempre estemos en comunión con el Señor. Recuerde que la oración del justo puede mucho. Pero para que la oración del justo pueda mucho, primero usted y yo tenemos que ser justos y varones íntegros, buscando la santidad. Y Dios escuchará siempre su oración y la mía. Eso quería comentarles y que el Señor les bendiga. Amén.